Bienvenidos. En la primera parte de esta lección aprenderemos a solucionar circuitos RC de primer orden a una entrada constante. Para lograr un mejor entendimiento de esta lección, debemos tener claros los conceptos básicos de circuitos 1. Vamos a comenzar resolviendo este ejercicio, donde debemos determinar el voltaje de ese capacitor en tiempos mayores a 0. Acá sabemos que mi interruptor está abierto en tiempos menores a 0, o sea que todos los datos de este circuito van a ser constantes. Cuando ya pasa de tiempo mayor a 0, el interruptor se cierra y deja pasar la corriente por esta fuente de acá. Para determinar el voltaje de ese capacitor, aplicamos esta ecuación, donde V sub 0 es mi voltaje en condiciones iniciales, o sea, cuando el capacitor está constante y el interruptor no se ha cerrado todavía. El VCAB, que es mi voltaje de Thevenin, es el voltaje cuando ya el interruptor está cerrado, o sea, en tiempos mayores a 0. En el primer paso vamos a analizar el circuito en tiempos menores a 0. Sabemos que todos los datos de este circuito son constantes, todos los valores son constantes. Entonces vamos a determinar, quitamos el capacitor y necesitamos hallar el voltaje entre estos dos terminales, donde está el capacitor. Acá vemos que en este circuito está abierto acá, porque el interruptor todavía no se ha cerrado. Entonces decimos que mi voltaje en condiciones iniciales, V0, va a ser igual a ¿qué? Al voltaje 12 voltios. ¿Por qué 12 voltios? Porque si por acá no está pasando corriente, ni por acá no está pasando corriente, decimos que el voltaje de esta resistencia es 0 y el voltaje de esta resistencia es 0. Entonces, el único voltaje que me está quedando y que me queda en paralelo con mis terminales va a ser la de mi fuente de 12 voltios, la entrada constante. Para el paso 2, vamos ahora a analizar en tiempos mayores a 0. Entonces necesitamos hallar el voltaje VCAB, que es mi voltaje de Thevenin, porque tenemos una fuente dependiente. Tenemos que analizar el voltaje de Thevenin y la corriente de cortocircuito, el ICO. Entonces, para hallar ese voltaje, decimos que ya porque tiempos mayores a 0, el interruptor está cerrado. Entonces me quedaría una malla acá que va a ser I. Esta malla no existe porque no está pasando corriente. Tenemos abierto acá el capacitor para hallar el VCAB. Entonces decimos que menos 12 voltios realizando la malla más 6 por mi corriente I más IA, que es la fuente de voltaje dependiente, va a ser igual a 0. Decimos que IA es igual a, porque está al contrario de mi corriente de malla, de menos I. Entonces reemplazamos y decimos que menos 12 voltios más 6 por I, que va a ser menos IA más IA igual a 0. Hallamos la corriente IA que me da que es, va a ser igual, pasamos a este al otro lado, 12 voltios positivo, 6 por menos da menos 6 más 1 me da 5. Pasamos a dividir el 5 porque queda multiplicando el IA y me da que mi corriente IA
pasó el menos 5, sería 12 dividido en 5 me da 2.4 menos 2.4 amperios, que va a ser mi corriente IA. Entonces, si sabemos que el voltaje VCAB está en paralelo con la fuente porque esa resistencia no existe, decimos que mi voltaje VCAB va a ser igual al voltaje de esa fuente dependiente, que es IA, menos 2.4 voltios. Ya teniendo los datos acá, el voltaje T menos 2.4 y la corriente IA que hallamos anteriormente. Hasta ahí concluimos la parte 1 de esta lección. Los espero en la siguiente parte de esa misma lección para continuar resolviendo el ejercicio. Muchas gracias.